haciéndoles una consulta. ¿Alguna vez les pasó que tuvieron que enfrentar un problema? Había algo que tenían que resolver y muchas personas se acercaron a ustedes para darles consejo, para decirles, mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y hay un montón de personas que se acercan y te dicen cosas distintas. Y uno te dice, no, mira, lo que tenés que hacer es esto. Después viene otro y te dice, no, eso no es lo que tenés que hacer, en realidad es esto, esta es la mejor opción, yo pienso esto, yo pienso lo otro. Y un montón de personas dándote consejo. Y uno queda allí en el medio entre tantas respuestas y todas pueden tener algo de sentido. Uno queda, ¿cuál elijo? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la razón en esto? ¿A quién tengo que escuchar? Y la realidad a la que nos enfrentamos es que vivimos en un mundo que opina de todo. Todo el mundo tiene una opinión. Tenemos eh, las redes sociales que nos dan su opinión. Tenemos los medios de comunicación, el informativo, gente que nos está dando todo el tiempo su opinión, el internet, podés encontrar de todo. Pasa algo y vas a Google allí a buscar. Ahora tenemos la IA, que también puede darte alguna opinión. Tenemos la familia, los amigos, los influencers, los políticos incluso, los psicólogos. Todo el mundo tiene algo que decir, algo que opinar. Todos nos quieren decir cómo debemos hacer las cosas, qué debemos hacer, cómo debemos sentirnos. Y al final uno queda agotado, ¿no? Porque son tantas cosas que nos agotan, ¿no? Y la pregunta es inevitable. ¿A quién escucho? ¿Quién tiene la razón? Con todo esto, ¿con qué me quedo? ¿Dónde encuentro una voz que sea la verdad? Vivimos en un mundo de nuevo con muchas voces, pero ¿con qué me quedo? ¿Quién dice la verdad? Hay tantas opiniones. ¿Quién tiene la verdad? Bueno, los voy a invitar a ir al Salmo 19. En este salmo se nos dice quién tiene la verdad. Y la verdad la tiene Dios. Dios es la opinión más válida de todas. Dios es la regla, su opinión, lo que Él dice, esa es la verdad. Y en su voz, podemos confiar porque es una voz inerrante, una voz que no erra. Él siempre dice la verdad. Vamos a leer todo el Salmo 19. Salmo 19, versículo 1 en adelante dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Reserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío.
Bien, este salmo nos está hablando sobre la revelación de Dios. La revelación de Dios. Dios se ha revelado. Yo tenía un compañero de estudio que él se consideraba un deísta. Él creía en la existencia de un Dios, un Dios que lo creó todo, pero que luego de haber creado el mundo y al ser humano, se distanció y dejó el mundo creado para que viva como quiera, que se las arregle, pero ese Dios no tiene contacto, no se involucra con su creación. Nos creó para vivir como nos parezca. Pero eso obviamente es contrario a la Biblia, es contrario a este salmo mismo. Dios se nos ha revelado, Dios nos creó, pero se nos reveló también. Incluso este salmo nos dice que lo hizo en dos maneras. Dios se nos reveló en dos maneras. Vemos allí la primera manera es la que se conoce como la revelación general de Dios. Dios se ha revelado de una manera general. Dios se nos ha revelado a todo ser humano. Y eso va del versículo 1 al 6. Allí nos está contando de la creación, de la naturaleza y cómo Dios se ha revelado a sí mismo a través de ella. La creación nos habla del Creador. Nos dice allí que los cielos proclaman, gritan, nos cuentan la gloria de Dios. El pasar de los días y las noches también nos hablan y nos muestran la sabiduría de Dios. El poder del sol que nos habla también sobre el gran poder del sol, pero mucho más del gran poder del que creó a ese sol. También la naturaleza tan hermosa, ahora primavera, salen flores por todos lados, tan linda, tan colorida, esta creación tan bella. No hay dudas que nos está hablando de un creador, de un diseño, de que hay alguien que lo hizo. Es tan colorida, hay tanto orden, que sin duda nos está hablando de que hay alguien atrás de ella que la hizo. Es tan hermosa que es imposible que salga del caos. Funciona tan bien que es imposible que salga de una casualidad. Nos está mostrando ahí diseño y la creación nos grita, nos dice que hay un Dios, que hay un creador. Y ese mensaje es para todos. Todos, al ver la creación y analizarla un poquito nomás, se dan cuenta, hay un Dios, hay un creador. La creación nos habla de que hay un creador. Y esa revelación, ese mensaje es tan claro que en Romanos 1:20, yo se los leo, Pablo dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No hay excusa, porque la creación nos muestra a todos que hay un creador. No hay excusa, ella nos habla de que hay un Dios. Y esa es lo que se conoce como la revelación general. Cómo Dios se revela de una manera general para todos. Pero el problema es que los cielos no nos cuentan cómo poder relacionarnos con ese Dios. Si nos dicen, bueno, hay un Dios, nos dicen ciertas cosas acerca de ese Dios, un Dios de orden, un Dios que le gusta lo bello, un Dios poderoso, pero no nos dice cómo relacionarnos con Él. No nos dice que somos pecadores. La naturaleza no nos muestra eso. La naturaleza no nos muestra que necesitamos a Cristo, que sin Él estamos perdidos. Y ahí es donde entra por la gracia de Dios la segunda revelación de Dios, o la segunda manera en la que Dios se revela, y es la revelación especial de Dios. Dios se nos ha revelado de una manera general para todos, pero también se nos ha revelado de una manera especial. Y esa manera especial es su palabra. Dios se nos ha revelado a sí mismo a través de su palabra. Así que los voy a invitar esta tarde
vamos a estar viendo 6 características de la palabra de Dios y algunos efectos que ella tiene. 6 características de la palabra de Dios y algunos efectos que la Biblia tiene para nuestras vidas. Pero antes los invito a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias porque podemos tener este tiempo para estar juntos, para cantar a tu nombre, para alabarte juntos y también para abrir tu palabra. Gracias porque la tenemos, gracias porque podemos abrirla con libertad. Gracias porque tú has querido comunicarte con nosotros, revelarnos tu plan. Y gracias porque tu palabra es poderosa, poderosa para transformar vidas. Así que queremos orar, Señor, para que esta tarde, tú nos hables, nos desafíes, que podamos salir animados, alentados, creyendo en tu palabra y confiando en ella, Señor, que este sermón sirva para eso. Así que oramos, Señor, tú nos ayudes a poder estar atentos, me ayudes a poder expresarme bien, a poder explicar bien. Y, Señor, tú te engrandezcas en este sermón. Así oramos, en nombre de Jesús. Amén. Bien, como les dije esta tarde, vamos a ver 6 características de la palabra de Dios y algunos efectos que ella tiene para nuestras vidas. Y por lo que vemos allí, la primera característica es que la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta y el efecto que ella tiene es que restaura el alma. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Bueno, en primer lugar, la palabra ley, que se usa allí, es la palabra Torá. Es la palabra que tiene 3 usos distintos en la Biblia. El primer uso de esa palabra Torá es la ley que Dios le dio al pueblo a través de Moisés. Los 10 mandamientos. Esa es la Torá, esa es la ley de Dios. En segundo lugar, la segunda manera en la que se usa esta palabra en la Biblia es para referirse al Pentateuco, a los 5 primeros libros de la Biblia, a esa parte de la Biblia. Y en tercer lugar, se usa la ley, la palabra Torah, para hablarnos de toda la Biblia, de toda la enseñanza de Dios, de toda la revelación de Dios. Y en este caso, David, que es el que escribe el Salmo, está haciendo ese uso de la palabra. Él está hablando de toda la Biblia. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios es perfecta y toda la Biblia tiene el poder para convertir el alma. Aunque en este caso, cuando David escribe, lo que tenían como la Biblia hasta ese momento era el Pentateuco, era eso su Biblia, pero luego que el canon ha sido completado, toda la Biblia, toda la palabra de Dios es perfecta y toda ella tiene el poder de convertir el alma, toda ella. Toda la directriz de Dios es perfecta y tiene ese poder para convertir el alma. Nos dice que es perfecta. La palabra perfecta quiere decir básicamente sin defectos. No tiene defectos, no tiene errores, no tiene fallos. Por eso decimos que la Biblia es inerrante. La Biblia no erra, la Biblia no dice mentira. La Biblia contiene gente que mintió, pero la Biblia en sí mismo no contiene errores, no se equivoca para nada. Ella es perfecta. Ahora, otra cosa que quiere decir perfecta es que la Biblia es completa. La Biblia es completa y es suficiente. Por eso creemos en la suficiencia de la Escritura, porque la Biblia es suficiente para todo. La Biblia es suficiente para cumplir su propósito. Esto nos enfatiza que la ley de Dios no necesita ser mejorada, ser complementada,
no es que necesitamos la Biblia y esto otro. No, la Biblia es completamente suficiente. En ella encontramos todo lo que necesitamos. Todo lo que una persona necesita se encuentra en la Biblia. Y obviamente la Biblia no habla de todos los temas. No, la Biblia no habla de cosas modernas. La Biblia no nos dice cómo actuar con la inteligencia artificial que tanto suena hoy día. Pero los principios de la Biblia, los principios que Dios ha revelado en su palabra, nos sirve para todo. Esos principios nos sirven como la guía para todo. No habla de todo, pero sus principios se pueden aplicar a todo porque ella es completa. Ella lo tiene todo lo que nosotros necesitamos. En un segundo lugar, allí nos dice que no solamente que es perfecta, sino que tiene el poder de convertir el alma. La Biblia tiene el poder para convertir el alma. Si nosotros leemos en otras versiones, como por ejemplo la Biblia de las Américas, dice restaura el alma. La ley restaura el alma. Y quizás eso comunica un poco mejor la idea que tiene el pasaje allí. La Biblia tiene el poder de restaurar el alma. Y obviamente esa restauración es para mejor. Y una definición que encontré sobre la palabra restaurar dice: poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. O sea, la palabra de Dios tiene el poder para restaurar, o sea, para llevar al estado anterior o a la estimación que tenía antes. O sea, la Biblia tiene el poder para llevar nuestras almas a ese lugar que se perdió por el pecado, a esa separación que vino con el pecado. Bueno, la Biblia tiene el poder para restaurar nuestras almas, para llevarnos al lugar que perdimos por el pecado. Al creerla y al obedecerla, nosotros vamos a encontrar esa restauración que nuestras almas necesitan. A modo de ejemplo, a fines del año pasado y principios de este, ustedes saben, nos casamos con Visa hace unos meses ya, 7 meses, y teníamos que buscar un lugar donde vivir. Y en medio de esa búsqueda surgió una oferta. Una señora de la iglesia de Getsemaní, iglesia que iba a Brisa antes, nos ofreció, bueno, ella tenía una casa, su madre no estaba viviendo allí ya, había quedado un tiempo sin nadie viviendo, y me dijo, bueno, hacemos un negocio, ustedes van arreglando la casa y yo no les cobro unos meses de alquiler y pueden arreglarlo. Y ahí viven en este lugar. Y nos sirvió el negocio, así que tuve que ponerme manos a la obra para arreglar aquella casa. Era una casa linda, grande, pero hace tiempo, hace años que no estaba habitada, entonces tenía un estado que necesitaba arreglo, necesitaba pintura, necesitaba arreglar cañerías, arreglar cables y cosas así, un montón. Y bueno, nos pusimos manos a la obra. Santi y Jonah, que están acá, me ayudaron alguna vez, ayuda de mis suegros y demás, pero me ayudaron a poder restaurar. Y ahora la casa quedó bastante linda, quedó bastante linda a la vista para mí, por lo menos, quedó bastante funcional y quedó mucho mejor de lo que estaba. Fue restaurada, fue llevada a algo mejor. Algo así, pero mucho más, es lo que hace la Biblia con el alma de las personas, con el alma de cada ser humano. Ella tiene el poder para restaurar nuestras almas. Ella tiene el poder de arreglarnos, de darnos lo que necesitamos, porque ella es perfecta y es completamente capaz para restaurar nuestras almas si creemos en ella, si nos acercamos a ella con fe y creyendo en su mensaje.
Así que dice también allí sanar el alma, pero esto no aplica, esto aplica, perdón, en primer lugar a las personas que no tienen a Cristo, ¿no? Una persona que no tiene a Cristo, lo que necesita es la Biblia. No necesita vivir una vida moral simplemente, no necesita consejos simplemente morales para vivir una vida bien, necesita el mensaje de la Biblia, necesita creer en Cristo. Y solamente a través de la Biblia que eso va a poder pasar. Pero también nosotros, los que ya tenemos a Cristo, también necesitamos esta sanación, esta restauración de la Biblia. Esa restauración que la Biblia nos da. Así que si eres creyente, vive conforme a la Biblia, busca vivir conforme a ella, y ella va a tener ese efecto de restaurar tu alma, de cambiar esas cosas en tu vida, en tu carácter que necesitas mejorar. Esa ayuda, esos problemas que necesitas resolver, todo eso va a ser resuelto solamente si estás viviendo, dándole importancia, dándole valor a la Biblia, porque ella tiene el poder para restaurar el alma. En segundo lugar, la segunda característica que se nos da de la Biblia es que es fiel y tiene el efecto de dar sabiduría. Ella es fiel y da sabiduría. Dice el testimonio de Jehová, versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Bueno, dice allí testimonio, nos habla de la Biblia ahora como el testimonio, antes nos decía la ley, ahora el testimonio, y básicamente son las declaraciones de la Biblia, lo que Dios dice a través de la Biblia. Y nos dice que ese testimonio es fiel. Significa que lo que Dios revela en su palabra, a través de esos testimonios, de esas palabras de Dios, es algo verídico, es fiel, es real, no contiene engaño, es consistente con la verdad. La palabra de Dios es segura, no cambia, porque ella es fiel. Las opiniones, sí, hablábamos hoy sobre quizás alguien que te da un consejo y otro te da otra cosa, pero quizás alguien nos da un consejo hoy y mañana ese consejo cambia, pues se da cuenta que le faltó tener tal cosa en mente y cambia el consejo. Pero la Biblia es fiel y podemos confiar porque es perfecta y no cambia. Su consejo es completamente fiel. Por eso nos puede guiar, por eso podemos confiar en ella, en la Biblia, porque es fiel. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Pero ¿por qué es útil? ¿Por qué podemos confiar en que la Biblia es útil para esto? Bueno, porque toda ella es inspirada por Dios, porque toda ella es la palabra de Dios y por lo tanto es fiel. Porque así como Él es fiel, su palabra es fiel. Cuando tú lees la Biblia, estás leyendo las mismas palabras de Dios, lo que Dios dijo, y por eso podemos creer en ella. Y nos dice allí que como es fiel, tiene la capacidad de hacer sabio al sencillo. Como ella es completamente verdad, completamente fiel, toda verdad, por eso tiene la capacidad, produce el efecto de hacer sabio al sencillo. Hacer sabio al sencillo. Y normalmente cuando nosotros pensamos en sencillo, en alguien sencillo, ¿en qué pensamos? Alguien que es sencillo. Bajo perfil, humilde, ahí está. Alguien humilde, sencillo parece ser una buena cualidad, ¿no? Alguien que, bueno, es perfil bajo, no anda agrandándose, no busca llamar la atención, es un perfil bajo, es alguien humilde.
en este caso no. En este caso no está hablando de eso. En este caso la palabra sencillo, como la menciona David allí, quiere decir alguien que se deja seducir fácilmente. Alguien que cree todo. Alguien que alguien le dice algo y es fácil de engañar. Es un sencillo, es alguien que no entiende, que no tiene entendimiento, un ignorante. En otras palabras, un tonto. Alguien que cualquiera viene, le dice algo y cree. Y la Biblia nos dice, tiene el poder de hacer de ese tonto alguien sabio. ¿Y eso por qué? Porque es fiel. Porque es fiel. Toda ella es fiel y por eso tiene el poder, el efecto de hacer sabio al ignorante. Ella es, como veíamos entonces, también completa, es fiel. Ella tiene todo lo que nosotros necesitamos, tiene lo que nos va a ayudar a crecer en sabiduría, sea cual sea nuestro estado. Ella puede hacernos sabios, pero obviamente tenemos que pasar tiempo en ello, ¿no? Si no pasamos tiempo en la Biblia, seremos simplemente unos tontos, ¿no? Unos ignorantes. Tenemos que pasar tiempo en la Biblia, tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. La tercera característica que vemos de la Biblia, de la palabra de Dios, es que es recta y alegra el corazón. La Biblia es recta y tiene el efecto de alegrar el corazón. Leemos allí versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Nos dice allí la palabra mandamientos. Bueno, mandamientos quizás es fácil de saber qué quiere decir. Son las órdenes, los preceptos, las directrices, lo que Dios nos dice que debemos hacer, las enseñanzas que se encuentran en la palabra de Dios. Y estas, nos dice, son rectas. Estas ordenanzas, estos mandamientos son todos rectos. Básicamente son justos, son correctos, son conformes a la moral y a la voluntad de Dios. Los mandamientos que Él nos da nos sirven para poder caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. No se desvían de la verdad, al revés, son totalmente rectos. Y nos dice que como son rectos, como la Biblia es recta, como los mandamientos de Dios son rectos, tiene el efecto de dar alegría al corazón. Dar alegría al corazón. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en esto? ¿Alguna vez te pusiste a pensar que la Biblia, la palabra de Dios, puede dar alegría al corazón? ¿Que puede alegrar el alma? Algunos cuando están tristes, capaz que se ven identificados en alguna cosa de estas, pero algunos cuando están tristes buscan estar solos, buscan aislarse del mundo, se encierran quizás en el cuarto, ponen música triste y empiezan a compadecerse de sí mismos, a aislarse y a vivir su tristeza. Otros, por el contrario, lo que hacen es salir. Están tristes y buscan salir, quizás con un montón de gente, para que el ruido y las actividades silencien la tristeza que hay detrás. Otros salen a comprar, ¿no? Están tristes, bueno, me voy a comprar algo y salen y les encanta ver quizás en una aplicación algo de ropa, algo de eso para comprar, especialmente las mujeres quizás, pero los varones también, hacemos cosas así. Estamos tristes y buscamos alguna cosa que tape esas tristezas. Otros quizás, no sé, toman helado, perdón, se sientan allí, compran helado y se bajan una casata de helado solos
otros comen, ahora sí comen chocolate, ¿no? Y cosas que usan o que hacen, o que hacemos cuando estamos tristes. O quizás otros somos más de buscar a alguien con quien acercarnos, quizás estar en silencio con un amigo íntimo y pasar ese tiempo allí, o hablar de cómo estamos. Pero lo que nos dice acá el salmista es que la Biblia tiene el poder de alegrar el corazón triste. El corazón que está en tristeza puede encontrar alegría en la Biblia. Puede encontrar alegría en los mandamientos de Dios. Y quizás eso puede sonar un poco raro también, ¿no? Cuando pensamos en mandamientos, pensamos en algo que nos esclaviza. O nos mandan a hacer algo y es algo que nos da, que parece que nos acorrala, tenemos que hacer esto. Y como tenemos que hacer esto y estamos encerrados ahí, nos da tristeza, no puedo hacer lo que yo quiero. Pero lo tremendo de estos mandamientos, que son mandamientos que alegran, son mandamientos que liberan, son mandamientos, cosas que tenemos que seguir, que en realidad, que no nos meten en una jaula sin poder hacer nada, sino que nos dan en realidad verdadera libertad. Y nos llevan por un camino tal que nos alegra el corazón. Si vivimos conforme a ellos, podemos tener esa alegría en el corazón. Y esto debería desafiarnos. ¿Qué hacemos cuando estamos tristes? Momentos así, sabemos, nos vienen a todos, en distintas etapas de la vida nos pasan cosas y quizás yo creo que he hecho todas estas otras. No sé si comprar porque no tengo plata, pero el resto creo que las hice todas. Pero qué tremendo saber que es la Biblia aquella que nos puede dar realmente la alegría, que no tapa la tristeza, que la saca de una y da alegría, o incluso que en medio de la tristeza puede hacernos tener esa alegría que viene de Dios. En Jeremías capítulo 15, versículo 16 dice: tus palabras fueron para mí un gozo y la alegría de mi corazón. Tus palabras fueron para mí un gozo y la alegría de mi corazón. ¿Es esto la Biblia para nosotros? ¿Es en ella que encontramos ese gozo, esa alegría? Dios nos ayude. Muchas veces creo que no creemos esto. Me pasa, obviamente. No creemos esto y por eso no pasamos tanto tiempo en ella. Porque si lo creyéramos de verdad, sin duda pasaríamos tiempo en la Biblia, porque ella puede alegrar el corazón. Nos dice además 1 de Juan 5:13, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son algo que nos van a costar. No es algo que nos van a hacer mal. Al revés. Estos mandamientos de Dios, como vemos, tienen la capacidad de alegrarnos, de dar alegría a nuestro corazón. Seguimos un poco más, dice en cuarto lugar, que la Biblia es pura. La Biblia es pura y tiene el efecto de alumbrar los ojos. Dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Básicamente, precepto quiere decir lo mismo que veíamos antes con mandamientos. Son básicamente lo mismo. Incluso la Biblia de las Américas lo tiene intercambiadas esas palabras porque básicamente está diciendo lo mismo. Básicamente los preceptos tienen que ver con los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios para la vida del ser humano, y nos dice que esos preceptos son puros.
Y con esto de puro se destaca obviamente que es sin mancha, que es íntegra, que es limpia. Destaca su santidad, es limpia, es pura. Eso quiere decir obviamente que están libres de cualquier maldad, corrupción o impureza. Son claros. Y el resultado de esa pureza de la palabra de Dios, de esa limpieza de la palabra de Dios, es que alumbra los ojos. Ella tiene el efecto de alumbrar los ojos. Los preceptos de Jehová son aquellos que nos dan luz en medio de la oscuridad moral y espiritual que vive este mundo. Es en ella que vamos a poder encontrar la manera de vivir como agrada a Dios. Es en ella que vamos a poder encontrar el rumbo que deben seguir nuestras vidas. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La cantamos siempre con los niños. Allá la cantamos y como siempre me perdí con los ademanes. Dice todo al revés. Pero tienen este poder de alumbrar. Y la realidad es que estábamos ciegos totalmente en nuestros delitos, en nuestro pecado, pero ella tiene el poder para ser luz, para dar luz a nuestros ojos. Ella, la Biblia, es la que disipa la oscuridad en medio de las cosas que podemos estar pasando. Ella es la que nos permite seguir bien el camino, aquella que nos va a guiar sobre qué decisión tomar. En los momentos que estamos pasando por cosas, que hay que tomar decisiones, ¿dónde vamos a encontrar esa guía? En la Biblia, en sus principios, porque ella es la que alumbra los ojos. Como decíamos, no nos va a hablar de todo, pero sus principios sin duda lo marcan todo, se aplica a todo. Si seguimos sus principios, vamos a poder encontrar el camino. En medio de todo el caos, la Biblia es aquella que puede alumbrar nuestros ojos. Por eso obviamente debemos leerla, creerla y obedecerla. En quinto lugar, se nos dice que es limpia. La Biblia es limpia y dice que permanece para siempre. Dice: el temor de Jehová, versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Nos habla acá, las primeras palabras venían hablando sobre otros nombres de la Biblia, otra forma de decirle a la Biblia, y a causa de la palabra o la expresión el temor de Jehová. Y obviamente el temor de Jehová no hace una referencia claramente o directamente, o no es un sinónimo de la Biblia. No es el temor de Jehová igual Biblia, no. Pero sí se nos dice que es a través de la Escritura donde encontramos cómo debemos temer a Jehová. Es ella que nos enseña cuál es, cómo podemos hacer para temer a Dios, cómo podemos hacer para ser reverentes a Dios y a cómo adorarlo. El pastor Sugel Michelén dice: solo a través de la Biblia, de la palabra de Dios, podemos adorar a Dios de forma apropiada, porque solo a través de la palabra podemos conocer a Dios apropiadamente. Se la leo de vuelta, dice: solo a través de la palabra de Dios podemos adorar a Dios de forma apropiada, porque solo a través de su palabra podemos conocer a Dios apropiadamente. Ella es la que nos marca la forma en la que debemos adorar a Dios. Ella es la que nos lleva a Dios, la Biblia. Y nos dice allí que es limpio. El temor de Jehová es limpio. De nuevo quiere decir que está libre de impurezas, de malicia, de corrupción, de contaminación. La Biblia es exenta de todas esas cosas, es limpia. Y por eso, como es limpia, tiene también el poder de limpiar nuestras vidas.
El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Como ella es limpia, ella puede limpiar nuestras vidas, nuestro camino. Solamente si guardamos la palabra de Dios, si estamos en ella, si estamos renovando nuestro entendimiento en ella, como dicen Romanos, solamente así podemos vivir una vida limpia, recta, una vida que agrade a Dios. Y nos dice allí que como es recta, permanece para siempre. Y lo diferente acá es que anteriormente estábamos viendo cualidades de la palabra de Dios y luego nos daba un efecto, nos decía algo que ella puede producir. Acá es diferente. Acá no nos habla de nosotros, sino que nos habla de la palabra misma de Dios y nos dice que permanece para siempre. Como ella es limpia, permanece para siempre. Ella es limpia y permanece para siempre. Y esto nos ayuda en medio de los tiempos que vivimos. Como decíamos, el mundo va cambiando, los consejos van cambiando, las opiniones van cambiando, lo que es moral en nuestro mundo va cambiando, lo que está bien cambia. Por ejemplo, el aborto, ¿no? Hace años atrás era obvio, era sabido por todo el mundo que era asesinato. Hoy se dice que es un derecho. Cambió. Obviamente sabemos que la maldad que hay detrás de eso. Pero lo que ellos dicen cambió. Antes era un asesinato, ahora es un derecho. La homosexualidad o el lesbianismo. Antes siempre fue condenado, era algo que se sabía que estaba mal. Hoy es celebrado por todas partes. Cambió. El mundo cambió su discurso. Como dice aquel salmista, ¿no? Cambia, todo cambia. Todo en este mundo va cambiando. Pero la Biblia no cambia. La Biblia, que es limpia, que es pura, ella no cambia. Por eso podemos encontrar una brújula en ella. Por eso podemos encontrar la dirección que necesitamos, porque es limpia y a la vez podemos confiar en ella porque no va a cambiar. Ella no cambia. No cambia según las modas, según lo que diga fulano o mengano. Ella es siempre incambiable y siempre limpia. Como dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia no pasará. Su palabra no pasará, no va a cambiar. Y aunque acá no nos diga ningún efecto para nuestras vidas, sin duda que esto tiene que alentarnos, tiene que animarnos a confiar en la Biblia, a depender de la Biblia, a buscar la Biblia, porque ella es limpia y no cambia, es totalmente confiable. Así que en ella podemos encontrar esa esperanza, porque como ella no cambia, Dios no cambia, es inmutable, sus promesas no cambian y las va a cumplir. Ellas permanecen para siempre. Y ahora sí, en último lugar, nos dice allí que la Biblia es verdadera y justa. La Biblia es verdadera y justa. Dice la segunda parte del versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esto de juicios quiere decir que, son eso, los juicios, los mandamientos, lo que Dios dice, todo lo que Dios hace, todo ello es justo. Todo lo que Dios dice es verdad, no es imparcial, es todo justo. Y como dice a continuación, son verdad. Son juicios verdaderos, son justos. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en este mundo, está sujeto a mentiras, sujetos a Satanás, al pecado, pero la Biblia es siempre
justa, siempre verdad. Y esta es en realidad la única verdad, lo único en lo que nos podemos confiar de verdad. Y cierra diciendo allí, todos justos. Esos juicios de Dios son todos justos, son todos verdad. Él es el juez justo. Por lo tanto, sus juicios son justos. Y por eso David concluye con dos cosas más que vamos a ver, pero tenemos allí todos los puntos que hemos visto. Todas estas cualidades de la Biblia y todos los efectos que ella tiene. Y vamos a cerrar con la conclusión que David nos da. En primer lugar, vemos que toda la Biblia, todas estas distintas maneras que nos fue hablando de la Biblia, dice que es deseable y que sacia. La Biblia es deseable y sacia. Dice el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Si creemos en todas estas descripciones que nos fue dando acerca de la Biblia, en todas estas características, y si creemos en que estos efectos que se nos está diciendo pueden darse en nuestra vida, entonces ella, si realmente lo creyéramos, la desearíamos. La desearíamos, y si la deseáramos, comprobaríamos que ella puede saciarnos. Ella tiene el poder para saciar. Es más deseable que el oro, dice, es más deseable que el oro afinado, el oro más puro. A nadie nos viene mal un poco de oro bien fino, ¿no? Pero mucho más deseable es la palabra de Dios. Y es más dulce que la miel, y esa miel que está allí destilando del panal, esa miel tan dulce. Bueno, estos mandamientos, esta palabra de Dios no es gravosa, sino que es dulce y puede saciarnos completamente. Y por último termina hablando que vivir conforme a la Biblia trae recompensa. Leemos los últimos versículos allí. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Esta Biblia, así esta palabra de Dios, esta revelación especial de Dios, vivir conforme a ella, trae recompensa, trae galardón, nos dice allí. Vivir una vida que agrade a Dios, sin duda trae galardón, trae incluso la recompensa de ser librados del pecado y sus terribles consecuencias. Y la única que puede hacer esto es la Biblia y lo que ella nos revela, obviamente Cristo. Así que, en conclusión, viendo esta revelación especial de Dios, viendo la Biblia, sus características, su confiabilidad, viendo sus efectos, los efectos que ella tiene para nuestra vida, el desafío es obviamente fácil. Leamos la Biblia, creamos la Biblia y vivamos la Biblia. Y así podremos conocer al Creador y vivir en el mundo de Dios como Dios quiere.